más probable que estén dadas las condiciones para recibir, si Milei quiere, en Ezeiza, que los jugadores vengan a Casa Rosada. Pablo Ibáñez ya está en los estudios. ¿Cómo andan, amigos Seguro y La Habana. amigas? ¿Bien vos? ¿Todo bien? Bueno, contentos. Sí, como ¿Cómo la todos. viviste vos? Corresponde, muy bien. Bien. En familia, sufriendo como corresponde. Sí. Dentro de las reglas está previsto el sufrimiento. Sí, mucho se sufrió. Más Escúchame, si sos Totó. argentino. Igual ahora ya la pregunta que nos estamos haciendo en esta mesa, Mm. que ya involucra cuestiones de índole política, es si la selección va a ir a la casa. Hace un Rosada. rato salió el vuelo, el charter que tiene la AFA hacia la Argentina. Estaban viendo la cantidad de jugadores que venían. Sí va a venir Di María, hasta donde estaba la información, no estaba volviendo a la Argentina Messi. Ajá. Sí está volviendo el cuerpo técnico y a mí me habían dicho más temprano entre 12 y 14 jugadores. Estaban acá en la Argentina, De Paul, Alexis, McAllister. Pero bueno. Lichi Martínez, ¿por qué se puede llegar a ordenar? Licha sí viene, estaba previsto que venía. Estaba en una básica en Matadero. Va a dar Lo una que- charla con el Pitu en el PJ. Ahí hubo 2 trámites, habrá que ver cómo avanza, porque van a llegar hoy a la tardecita, así que no sé cuándo estará la precisión. Hubo una gestión reservada a través de YPF. En YPF el vicepresidente de Relaciones Institucionales es Guille Garat. Guille Garat es un socio de Santiago Caputo que está en YPF en la parte de Relaciones Institucionales, que es justamente lo que maneja las relaciones comerciales de YPF. Recordemos que YPF es uno de los sponsors de la selección argentina. Sí. En un momento hubo una negociación un poco tensa porque YPF quería pasar un poco también la motosierra en lo que tenía que ver con el sponsoreo de la selección. Hubo una consulta para saber qué iban a hacer los jugadores, qué tenía previsto la AFA. Lo que me dijeron hoy a la mañana, hace 25 minutos, fue que es probable, mejor dicho, es más probable que estén dadas las condiciones para recibir, si Milei quiere, en Ezeiza, que los jugadores vengan a Ajá. Casa Rosada. Pero que Milei puede ir a Ezeiza. Él. Si Milei quiere ir a Ezeiza, la concentración de Ezeiza, podrían estar dadas las condiciones para recibirlo, porque también ahí, si decide ir, va a ser muy difícil eventualmente decirle que no. Ahora, Milei quiere ir. Al mismo tiempo es muy distinto que los jugadores vayan a la Casa Rosada. es que totalmente Milei vaya a la- distinto, porque una cosa es ofrecer el palco para que vayan a festejar y eventualmente haya una concentración de gente en Plaza de Mayo acompañando, y otra cosa es sumarse al festejo de otro, y ir a la casa de otro a meterse en el cumpleaños. No estaba muy claro tampoco si iba a haber una especie de celebración. Lo más probable, me decían a mí, era que haya un recorrido entre el aeropuerto y la concentración y esa sea la única instancia de recepción, festejo con la gente. Después habrá que ver qué pasa. Si vienen 10, 12, 14... me da la impresión que se va a quedar ahí la cuestión. Sí es muy probable que haya un festejo en Rosario para la recepción de Di María, y ahí estaban armando algo más grande por la despedida de Di María Sí. y demás. Está cruzado este tema por la cuestión de las sociedades anónimas deportivas, Ajá. que hay un rum que por momentos me lo confirman, por momentos me lo desmienten, está como en una zona gris sobre que podría haber algo en las próximas horas respecto a la autorización de que puedan ingresar fondos privados en la administración de los clubes. Sobre todo estamos hablando de los clubes de fútbol. En general es clubes deportivos, pero tiene que ver esencialmente con los clubes de fútbol. ¿Qué pasó? ¿Recuerdan en su momento el DNU 70, el que firmó Javier Milei a poco de asumir? Ahí incorporaba vía decreto las sociedades anónimas deportivas. Ese tramo del DNU fue frenado por la justicia. Fue frenado por la justicia, una presentación de la Liga de Salto que cayó en la justicia del departamento Mercedes. Hay un empresario... Te agrego un dato, también la AFA se reúne y en asamblea decreta que ningún club de la AFA puede convertirse en una sociedad anónima. Porque el propio reglamento de la AFA dice que tienen que ser sociedades sin fines de lucro, tienen que ser clubes como son actualmente, clubes sociales y deportivos. Hay una persona especialmente interesante en este caso, se llama Guillermo Tofoni, un empresario que es el promotor desde el mundo empresario. Después hay promotores políticos como Mauricio Macri,
ahora como Daniel Scioli, pero Toffoni era el tipo que más llevaba la idea de las sociedades anónimas deportivas. Es quien el año pasado le hace llegar a Javier Milei la versión, en ese momento presentada como certeza, de que había varios fondos del exterior interesados en invertir en la Argentina. ¿Se acuerdan que en un momento Sí, lo del Chelsea, dijo que era inmediato, City, que había ya gente tocando el timbre para entrar a los clubes argentinos? Bueno, es Toffoni el que le lleva esa versión a Milei. Toffoni tiene mucha relación con una diputada que se llama Juliana Santillán. Juliana Santillán es una diputada de Mar del Plata, de La Libertad Avanza, que es la que apareció motorizando formalmente esta cuestión desde La Libertad Avanza. Hace 10 días habló con Sturzenegger para que Sturzenegger, Juliana Santillán. Juliana Santillán y Toffoni, los dos, hablaban con Sturzenegger y le dijeron: el decreto 70 en la parte de la SAD está frenado, pero la interpretación que hacen ellos solo está frenado en el Departamento Judicial Mercedes. En el resto del país... Entonces, los clubes de Mercedes, Claro. de acuerdo a la interpretación de ellos, son los que no Recuerden- podrían ser sociedades. Recuerda, la Liga. interpretación es cuando la justicia dicta una cautelar sobre una medida federal, la interpretación de ellos solo vale en el departamento donde se dictó esa cautelar, no es genérica. Entonces van con eso y le dicen a Sturzenegger: escúchame, esto está vigente, Dale para ¿por qué no adelante. lo reglamentás? Le llevan un borrador de reglamentación y Sturzenegger le dice: me interesa, Milei está interesado en esto, algo vamos a hacer. Y ahí se abren 3 alternativas. Una es reglamentar el DNU, que tiene un problema. Está frenado en la justicia, pero además es un DNU. No sabes hasta cuándo va a durar. Puede ser que el DNU en algún momento se te caiga. Y cualquiera que mira de afuera dice: che, esto está sostenido en un DNU que tuvo rechazo en el Senado. Sostenido con unos no voy a- palitos, no no voy a- voy- claro. no voy a venir a poner 5 millones de dólares en un... Ya hay una idea de poca seguridad jurídica encima avalada en un DNU. Pero además ese DNU, y por eso tiene que ver, está bien lo que decía Pitu, obliga a la AFA a modificar su reglamento para permitir que ingresen las sociedades anónimas en los clubes. Cosa que la AFA no quiere hacer. Cosa que la AFA no quiere hacer, y cosa además que la AFA, por más que salga esa reglamentación, va a decir: muchacho, No puede obligar. No, ¿por es qué lo me que vas pasa- a obligar a tomar una decisión yo si hay... Esto tiene una conformación institucional Es que autárquica. decide sobre sí mismo su propia reglamentación. No me vas a obligar a hacer esa cuestión. Y eso puede también judicializarse. No, y es lo que pasa también a nivel internacional con la FIFA y la Conmebol, que si vos te salís del circuito de ellos, a ningún club de fútbol le interesa competir o existir si no es dentro de la órbita de la AFA, o de la Conmebol o de la Bueno, FIFA. porque además no podrían, si ingresaran eventualmente en una especie de sociedad anónima, quedarían fuera de la competencia. Tendrían Claro. que salir porque está prohibido Exacto. por reglamento ese tipo de intervención. Es, digamos, muy taxativa la disposición. Ahí aparecen otras 2 alternativas: recurrir a una asamblea del año 2000 de la AFA y recurrir a una ley que Scioli presentó cuando apenas entra a la política de la mano de Menem, que se llamó Ley de Salvataje para los clubes, y que ahí sí había instancias que permitían la participación de entidades privadas. Racing. Racing fue la ley del 2000, la asamblea del 2000, que fue para la sociedad anónima. Justamente lo que recuerdan, que las 2 experiencias más notables de privatización fue Racing, que terminó muy mal, terminó gerenciada y manejada por la justicia con una, ¿cómo se llamaba la La figura? síndico. La síndico, la famosa síndica de Racing. Ripoll. Y después el Club Mandillú, Que desapareció. que desapareció, que tuvo un fervor, apareció, estuvo en la A y después desapareció. Lo Entonces dirigió Maradona. está esa discusión. De fondo, en la AFA, la semana pasada estaban diciendo: va a depender mucho de lo que ocurra el domingo. Ah, Claro. Y sí. Si sale campeón, van a decir: bueno, ¿cómo vas a ir sobre la AFA? Y más allá de la argumentación del presidente, de dónde están jugando ahora los integrantes de la selección, ¿Dónde salieron? de dónde salieron, y vas a ir a... Después podés hacer 1000 objeciones, pero si uno se pone, perdón de la palabra para ustedes, bilardista y absolutamente pragmático, decís: esta administración de la AFA ha sido la más exitosa en cuanto a resultados Así como en la es. historia de la Argentina. Te puede gustar o no, Sin sociedades Chiquitapia, lo que anónimas. sea, digo, no importa. Entonces, la explicación era: vas a ir a romper eso y posiblemente tenga, o no, habrá que ver, el respaldo social para que haya una resistencia sobre esa cuestión, porque
también es cierto que más allá de que las sociedades anónimas existen masivamente en muchos lugares del mundo, es cierto que en la Argentina la mirada de los clubes, la cercanía con los clubes, la sensación de pertenencia que tiene la gente con los clubes, no sé si aceptaría que venga mañana un jeque árabe, un americano o un colombiano a ser dueño del club del que vos sos me hincha. acuerdo de una entrevista que le hacían a Cunio Libarona, Mm. donde le preguntaban por este tema hace bastante, ¿eh? Y creo que Cunio es de Racing, ¿alguien se acuerda o no? Creo que sí, creo que es de Bueno, Racing. le preguntaban por las sociedades anónimas y decía, bueno, pero vos te imaginás como Racing privatizado. No, pero Racing no, Claro. decía él. Ay, pero defendía la idea, pero no de su club. Sí, hay- Lo cual habla de una disociación también Sí, claro. entre los negocios y el sentimiento con los Bueno, clubes. y hay una idea también ahí, es cierto que tampoco es que los dirigentes del fútbol son los seres más queridos del planeta. No. Por los hinchas, muchas veces tienen el karma de que si funcionan bien futbolísticamente se les perdonan el resto de las cosas, y muchas veces hay equipos o clubes que funcionan bien desde lo institucional y sin resultados deportivos tampoco tienen buen destino las administraciones. Ahora, lo que te siembran un poco la semilla del mal, es decir, ¿qué pasa si te entra un club en la sociedad anónima y vos ves que el club de al lado empieza a ver guita, Le empiezan a fue tener mejor, jugadores sí, y claro. demás, y tenés eso? Después yo creo que hay un problema de origen, yo tampoco soy un obsesivo del fútbol, pero hay un problema de origen que cuando aparece este argumento, que lo planteó muy bien Bielsa, decir, no, los pibes se van muy temprano en la Argentina, no veo ninguna garantía de no que se eso no vayan. ocurra si un club es manejado por una sociedad No, anónima. Va a seguir En el- siendo un mercado más chico. Claro. Y más, Garantía no hay, lo que sí por ahí está la ilusión de que La ilusión. la sociedad anónima va a tener más plata y entonces vamos a empezar a competir en el mercado mundial de Bueno, clubes. No, no, comúnmente pare- son- Pero hay, no, no hay no, lógica, porque si no. se supone que además los grupos, es más, estoy especulando, pero lo más probable que los grupos que eventualmente entren acá sean lo mismo que están en otras ligas Se lo y chupen Es sea, para que se vayan por un tubo y sea más una fácil. especie de pasamanos de ellos mismos, Sí. tener acá una red de De pibes que salen del potrero De para comercio. llevárselos. Bueno, los clubes grandes de Argentina tienen filiales, en todo Filiales, el país. claro, Y exacto. uno va con Urbano y vos ves River, Escobar. Funcionan así, exacto. Y hay clubes que tienen la bandera de River y bueno, cualquier crack que aparezca ahí es de River y no de ese club. Bueno, ese es un poco Bien. el planteo que habrá que ver si en todo caso, en este contexto, siempre bastante poco convencional Milei, uno podría ponerse en la cabeza el Chiquitapia que dice, ganamos, no van a romper las bolas con esto, justo ahora, por ahí Milei justamente decide avanzar en otro sentido. Y también, yo no pierdo de vista de ninguna manera en eso, que Sturzenegger es bastante poco clásico en la interpretación de los procesos políticos. Entonces él está enamorado de la desregulación y entiende que hay que desregular en este momento y quizá no dimensione el momento que pueda haber respecto Bueno, a esa cuestión. Vamos al momento. Sí. El sábado fue un lío que no se entendía muy bien lo que estaba pasando. Mm, Un anuncio de Milei, pero por teléfono en una entrevista. mm. ¿Nos querés contar un poco de eso? No, Porque tenemos que distribuir el tiempo también, El- Toto. no, el- Necesitamos el- entender dónde estamos parados y también a mí me gustaría, porque en la el nota primer tuya de rebote que ayer hay hay un montón de que chismes. hay que ver qué pasa en el día de hoy. Hay una señal por ahora bastante clara de baja de los dólares financieros, Ajá. que era lo que estaba buscando. Básicamente Pero salieron a vender. salieron a vender porque básicamente lo que busca el gobierno es tratar de achicar la brecha, que llegó a 60%. Con esa brecha se vuelve muy difícil y sigue aumentando la presión sobre la expectativa devaluatoria. Yo creo que se está jugando una carta casi de matar o morir, porque si esta variable que tiene exclusivamente la función de que bajen los financieros para de esa manera reducir la brecha no funciona, siempre aparece una carta más. No sé si usted tiene esa sensación. Cuando las medidas económicas te las tienen que explicar mucho es porque están haciendo alguna magia. Pero vos escuchaste lo que dijo disruptiva. acá de los MULC. Sí. ¿Entendiste algo cuando lo dijo? Bueno, sí, lo que pasa es que es el mercado único de cambio, es la operación donde funciona los dólares. Lo que Pero, pasa, pero no me refiero a lo de los MULC, sino a profiláctico, todas las boludeces que dijo en esa declaración. bueno,
para tratar de sintetizar, lo que están esperando es autorizarse para intervenir en el CCL, que es el contado con liqui, para bajar los financieros. Eso, ¿cómo puede funcionar? Como una amenaza, porque si vos, Julia Mengolini, que sos, según escuché en un momento, un colega decía que sos multimillonaria, Sí. tenés silo bolsas en todos lados, no querés liquidar la soja, porque estás ante la expectativa de que haya una devaluación. Sí. Lo que te dice ahora Milei, la expectativa de la devaluación aumenta cuando aumenta la brecha entre los Sí, dólares. sí. Te dicen, Lo no que dice devalúo Milei, bajo la brecha. bajo la brecha. ¿Qué es lo que pasa? Que como vos hoy liquidás en lo que se llama dólar blend, que es 20% el liqui, el contado con liqui, si el contado con liqui baja, estás perdiendo plata. ¿Me entendés? Claro. Si el contado con liqui, que estuvo 1.450, baja esta semana a 1.200 y el 20% de lo que vos liquidás es con el liqui, Menos incentivos. está perdiendo un poco de plata. Eso funciona como una amenaza de, che, vendé ahora o van a pasar los O vas días. a Si perder funciona plata. la baja del financiero, vas a perder plata. Ahí va a haber una pulseada para ver quién necesita vender y quién está en riesgo de, en Sí. todo caso, esperar o van a seguir apostando o algo que da la impresión que al final es la única salida, la cuestión de una devaluación, que es lo que no quieren o lo que están evitando hacer hasta ahora. O bien, algo que le leí a algunos traders de los gurús de Twitter, que decía que no le iba a quedar otra que $1 soja. Bueno, pero de alguna manera es un dólar soja el dólar blend. Puede haber otro blend Sí. más soja que le aumente el liqui al 30, digamos. Sí, más como, blend. como ocurría con masa, que el blend es eso, es la combinación entre el oficial y un pedazo con... Pero ahí cuando lo hacía masa lo sacaba temporal, aumentaba, si no me acuerdo, me parece que era 30% MEP. Sí, En lo ese hacía momento temporal, y le pero encontraron la terminó preso del dólar Bueno, soja porque por tuvo que supuesto. ser el dólar soja 1, el 2, Que el es la 3. trampa de las devaluaciones también. Vos devaluás y ahora devaluás porque el campo considera que estás atrasado y no Sí. te quiere. Devaluás 15, el riesgo que tenés es que te vaya un poco a precios, que te desordene la variable inflacionaria y después que en todo caso ocurra lo mismo y en Claro, y 2 aparte- meses te estén otra vez pidiendo otra Porque devaluación. aparte el campo no te liquida todo, te liquida una parte que necesita, te pide otra devaluación dentro de 2 meses, te liquida otra Claro. parte, y así Sí, te sí, va sí, era lo llevando. que pasaba con él, lo que pasaba con el Bueno, dólar soja. y esto genera ruidos políticos también, porque Sí. hay algo que está rompiendo con la propia doctrina, digamos. Sí, no hacia adentro, porque también un es cierto bloque. que tienen su propia dinámica y entienden que todo lo que hace el Jabo forma parte de la genialidad del Jabo. Por lo tanto, Sí. para los propios, si hay Yo cada te vez digo más porque viste que el tuit de curiosidades. Cristina fue eso, fue decirle, Sí. deje de mentirle a sus seguidores liberales, libertarios, usted está saliendo a vender dólares, a intervenir Bueno. en el mercado de Sí, cambio. está haciendo eso. No creo que haya ningún seguidor liberal libertario que tome como referencia lo que le diga Cristina. No, pero escúchame, no, pero los traders que yo te digo que estaba leyendo en Twitter, que no son los trolls, uno ya no tiene que seguirle rastro a los trolls, no tiene Sí. mucho sentido lo que diga el gordo Dan, digamos. Mm. Pero... Después te cuento una de gordo. Bueno, sí, me tengo que contar una Me del conté. gordo Dan. Pero sí, algunos que son los gurús de la City, Sí, sí, sí. sí están empezando a criticar y a decir, che, ¿qué No, están haciendo ustedes? Está ocurriendo mucho eso. De hecho, empezó. El primero fue Más Latón, después se sumó Carlos Rodríguez, después se sumó Kachanowski. En su momento tuvo como un pico de tensión melconian y viene apareciendo eso Sí. porque son medidas que sí me parece que toma un dato real, Cristina, que es meterse a intervenir en un mercado los paladines del libre mercado, que el mercado se regule por sí mismo, no tengo que intervenir. También uno podría entender desde esa lógica que el Estado es un factor más en el mercado y puede intervenir en ese proceso del precio del dólar. Claramente están interviniendo. Me parece que no es eso lo más riesgoso. Lo más No. riesgoso es hasta dónde podés vender Sí, sin poner en riesgo las reservas. claro, Claro. que son poquitas. Que no son muchas porque tenés que pagarle al fondo encima. No, el tema es si produce la secuencia que vos vendés, genera la preocupación que decía yo con el dólar blend y Te empieza liquidan. a mejorar la La liquidación. Que fuese ese rulo y ese rulo le permita mejorar las condiciones de la reserva, teniendo en cuenta que la segunda parte del año tiene más pagos Mm. y demás. ¿No es un dato, Cristina, opinando bastante más seguido de la actualidad?
No lo sé. El final es la dolarización, es lo que dice Guzmán. Guzmán dice que al final la Sigue dolarización siéndolo. está bien porque hace Guzmán, toma un informe de Anker. Anker es la consultora que tienen Caputo, Bausili y 3 Ellos. socios más que también forman parte del gobierno en el Central y en el Ministerio de Economía. Y él encontraron como una hoja de ruta, ¿viste? Ese informe de Anker es de mayo del 2023. Ajá. Y encontraron las distintas medidas, primero licuación, después eliminación de los pasivos remunerados, la limpieza del balance del Banco Central. Un poco Y eso, una carta de intenciones que se ve que como se decir, está... para llegar a la dolarización tendrías que hacer esto, Sí. y todo lo que está ahí Coincide. marcado ha ido apareciendo. Bajó en aquel momento el propio Caputo con Bausili, analizaban que se necesitaban en ese momento 40.800 millones de dólares para Sí. dolarizar, y Guzmán hace la cuenta ahora y son 28.000 lo que se necesitan. Ahora, sigue siendo un dato preocupante de dónde sacás esos 28.000. Porque si fuese ese el número y fuese esa intención, la cuestión definitiva es que necesitas esa guita para poder hacer una dolarización o canasta de monedas, o competencia de monedas, mejor dicho, que te dé cierta certeza. Sigue cerrarlo del fondo, siguen cerrando los mercados internacionales, y también ahí hay un detalle que es interesante porque en un momento Guzmán dice, planificaban, por ejemplo, hacerse de la guita del FGS, del ANSES, y no pudieron. Estaba en la ley bases, eso. No era Sí. un antojo, Claro. estaba en la ley bases, no pudieron. Que el FMI te desembolse tanto. Caputo ¿no? decía que iba a ir al mercado internacional, que tenía 12.000, 15.000, 20.000 millones para conseguir, y no trajo No. un peso, y decía, no, el fondo nos puede dar entre 8 y 15 lucas, tampoco ahora, y si te guía por lo que dijo la semana pasada Cristalina, eso tampoco ocurrió. En medio de ese contexto da la impresión que lo de Trump, que a priori, ayer hubo una nota interesante de Shapiro en Sí. Cenital sobre eso, haciendo la interpretación inversa, diciendo puede ser que el ataque a Trump sea como un punto crítico y haya un reflujo hacia la calma y decir, che, con un Trump presidente, en este caso es víctima, pero vamos hacia esa fractura social. Es una interpretación casi Lo dijo el propio optimista. Trump después. Bueno, sí, no, Trump después lo que hizo fue bajar el tono. Bajar el tono. Shapiro dice, puede ser una oportunidad para el Partido Demócrata esto que ocurrió con Trump. Es una mirada amable y optimista del momento, y es totalmente contraintuitiva porque todas las miradas van inversas, digamos, justamente que es Trump el que sale ganador y se plantea como más moderado. Y Guzmán lo que dice es que de ganar Trump, ahí sí tiene chances de que Que le es la den única que le plata. queda, aunque Ahora, debería pero ser eso está- mucha más guita, Sí. pero debería de eso, en la hipótesis de que tenga un mecanismo bastante rápido para asistencia del Fondo Monetario Internacional. Se viene diciendo, se viene planteando esa idea que Trump en realidad tiene más problemas con los multilaterales que fascinación por salvar a la Argentina o ayudar a Milei, pero también alguien que conoce mucho el mundo de las relaciones internacionales me decía, Trump también en la geopolítica, un Milei te genera quilombo con Brasil, te rompe un poco las sociedades Mm. en el cono sur, y también eso le puede servir a él en las posiciones, digamos, de reinado continental. Es una variable más dentro de esta historia. Digo sí que al final el único dato positivo de la agenda de Milei vino con el tema Trump, en esta eventualidad de que Trump sea un salvador a futuro. Habrá que ver cómo le va cerrando en estos días, aunque tuvo un lunes con buen inicio en los dólares financieros, cómo se consolida este fenómeno. Porque después lo otro, que es lo que yo más miro y que siempre está medio debajo del radar, que en la política está muy roto, está realmente... Bueno, vos en la nota de ayer contás un montón de maldades de Karina, de cosas de en desaire. 10 de- días, Karina todo se se peleó, le generó un quilombo con Victoria Villarroel, con Macri, con Marra, con Esper, con todos los Con tipos que- Bullrich. con Bullrich. Lo de Bullrich es fantástico. Contate esa, la de Bullrich. Y el acá donde aparece el gordo Y acá Dan. aparece el Gordodán. Vamos A a ver. hacerlo lo más corto ¿Dónde está el posible. gordo Dan? Hace un par de meses, Damián Arabia, quizá el es vicepresidente del PRO, quizá el diputado más vinculado con Patricia Bullrich. El del digamos, Carnaval de Venecia. Ese. el de Venecia, presentó dos proyectos casi en paralelo. Un proyecto que es la que se conoce como Ley Conan,
y un proyecto sobre la tarjeta SUBE. La ley Conan es una ley que modifica la ley del maltrato animal, que es de 1954, y lo que hace es aumentar las penas, actualizar algunas cuestiones y Me demás. encanta el punitivismo. El punitivismo. Bueno. Pero aparte, ley Conan. Le pusieron ley Conan. Yo pensé que era para clonar perros. No, bueno, podría haber sido. Bueno, todavía no, pero podría haber sido. ¿Qué pasa? Yo te conté lo de Vilela, ¿no? No. Bueno, ¿qué pasa? Aparecen un par de troll, entre ellos el Gordo Dan, libertarios, a decir la ley Arabia Que es la ley Conan. va a ser tomada por las organizaciones de defensa del animal para impedir la explotación ganadera. Así digo, lo paso en lo sintetizo Sintetizado. porque es eso, digamos. Porque ¿qué pasa? Como aumenta las penas con el maltrato animal, va a haber una interpretación de que maltrato animal también es faenar animales en el campo, y lo que están haciendo es sembrando la agenda 2030 de la ecología. Y lo salen a cruzar, lo salen a matar. La ley... Hay un personaje que se llama Ezequiel Caffarelli. A vos no te gusta cuando yo traigo nombres así, pero bueno, Es que es un empieza a personaje complicarse. en Twitter que aparece como Cafa. Sí. Es vicepresidente de Nación Seguros. Ajá. Y es importante. ¿Por qué? Porque es uno de los primeros que sale a patalear contra la ley Conan. ¿Qué es lo que pasa después? La gente de Burri empieza a ver, che, pero ¿qué tiene que ver este tipo ¿Por qué tan me están jugado, matando tan a fuerte? Arabia? Bueno, ¿qué pasa? Tiene que ver con la otra ley. La ley de Damián Arabia, que tiene que ver con la SUBE, que lo que dice, che, muchacho, que la SUBE no la siga administrando solo Nación Servicios, sino que vos, si tenés una tarjeta de crédito, una aplicación, vayas a tomar el subterráneo, o vayas a Y tomar un así colectivo le y lo pagues diluís para ahí. el negocio. Entonces le sacás un negocio que es absolutamente monopólico. Sí. ¿A que quién? son a Nación Servicios. ¿Pero eso no es el Estado? Sí, Ah. es el Estado, pero siempre en el Estado hay sectores involucrados. Caffarelli, que es el que sale a cruzar Arabia con la El vicepresidente ley dijiste Conan, es- es vicepresidente de Nación Servicios, que es el área del que depende la SUBE. Entonces lo que dicen en el mundo bully, che, esto lo están tirando con esta para Por la otra. apretarnos por la cuestión de la SUBE. Ese es el link que están haciendo. ¿Y qué pasa? Caffarelli también, el Gordo Dan. Pero- Hay un mundo ahí vinculado sí. con otro actor que se llama Wasserman, que es el vicepresidente del Banco Nación, cuya mujer Sí. es legisladora porteña, y fue la legisladora porteña que eligió en su momento Karina Milei para desplazar de la jefatura del bloque legislador porteño de la Libertad Avanza Amarra. a Marra. Amarra. ¿A quién? El viernes pasado, durante 45 minutos, sacaron del Consejo de Asesores Económicos del presidente. ¿Lo sacaron en dónde? El otro día En tweet. Adorni subió Claro. una lista y ya no estaba Marra o estaba. Adorni sube una lista ¿Dónde sin estaba? Marra. Ah, sin Marra. ¿Qué dice? Estos son. Estos son. Estos el Consejo son. de Asesores Lo que les debo, preside ¿Pero una- quién le pidió la lista? No, lo pone él en Twitter. Estaban viendo a ver qué pasaba con la lista de asesores. Recordemos que se fue Fausto Espotorno hace unos días con un quilombo por Ferreres, porque Ferreres habló de un plan Bonex, cayó muy mal en el gobierno. Espotorno, que está en esa consultora de Ferreres, no podía estar en los dos lugares y se fue. Dicen que bien, pero a mí me dicen también que hubo medio tensión. Da la lista y no está Marra. Y Marra está abiertamente enfrentado con Karina Milei. ¿Qué pasa? 45 minutos después, como paga el premium Adorni, pudo editar el tweet. Algo que yo no puedo hacer. Que en algún No, momento porque aparece voy Marra a al hacer final. voy a hacer una vaca para poder editar, porque yo que tipeo tan mal Sí. todo el tiempo debería poder editar tweets. Deberías releer los tweets, capaz también. No, bueno, ¿para qué releer los tweets? No me gusta leer lo que escribo. Yo creo peor que Pero vos. bueno, entonces, ¿qué pasa? Aparece Marra. Y después dijeron, nadie se la cree, no, se Se olvidaron, qué sé yo. No, claramente era una movida de Karina. Karina para sacarlo Pero- del Consejo Asesor. ¿Pero por algún motivo en especial Porque hicieron tiene- esa maldad durante 45 minutos? No, la novedad es que lo hicieron y después alguien lo corrigió. Dicen que el propio Milei dijo, che, ¿por qué no lo ponen a Marra? ¿Por qué me hacen un quilombo con Marra? ¿Entiende? Que aparte Marra es un tipo muy mediático, con lo cual. Claro, pero además Es de los conocidos. Más allá del No porque tenga poder de fuego, sino porque es mediático y. Más allá de la interna que tiene con Karina Milei, es un tipo que es de los pocos voceros que tiene Sí. el oficialismo fuera de Adorni y el propio presidente. Además, un espacio, un ecosistema político con pocos portavoces. Entonces, Karina tiene el bardo con Marra, tiene que salir teóricamente a enmendarlo Milei. Había dejado este destrato que le hicieron a Macri y después
el propio Milei tiene que salir a elogiarlo en público. También con Esper, que hicieron un acto y no lo invitaron. Y para vos, ¿cómo se va a ordenar eso de Karina? Porque Karina es Karina. Karina es Karina, pero hay una Y tesis... no para de hacer quilombo. Bueno, porque funciona así, porque ella se asume a sí misma como una especie de guardiana de la pureza, entonces dice, todo tiene que pasar a través mío. No hay que perder de vista que dentro de esa variable, Karina no parece tener muchas más tareas en el gobierno que estar con su hermano y que tratar de ordenar la Libertad Avanza como espacio político. Por lo tanto, es casi natural. Generar lío. Es casi natural que sea hipersensible y que quiera que todo pase a través de ella, todo lo que tiene que ver con la Libertad Avanza y con Milei. Pareciera que también lo que funciona para ella es armar conflictos. Yo creo que básicamente es torpe. Ah, Creo que básicamente es torpe y no además... es que ella tiene la estrategia de conflictuar No, yo creo todo. que básicamente es torpe y le cuesta ser más ejecutiva quizás porque se encuentra con algo que es terrible para alguien que quiere hacer ostentación del poder, es cuando del otro lado no te validan como alguien poderoso. Porque Macri, ponete en el lugar de Macri, Sí, sos tener Macri. que discutir política con Karina Milei, La tarotista, ¿no es que le dice? sí, le decía la repostera, La repostera. la pastelera. La pastelera. Digo, también es cierto que hay ahí una especie de disvalor donde nadie... Karina construye poder desde el pánico que genera porque después Por la puede arbitrariedad. hacer Sí. lo que hace. A pesar de que después tenga que salir el propio Milei a arreglar las torpezas que le genera Karina, que además son todas problemáticas porque no solo tenés una tensión explícita con todo el ecosistema opositor, sino que encima le genera quilombos con los propios tipos que son o del espacio Libertad Avanza o los propios socios, como es el caso de Mauricio Macri. Tenemos un minuto más. No, yo no tengo. No sé si querés que hagamos una Ah, lineal. no, vos no tenés un No, minuto porque más. hoy me preguntaste por Cristina. Sí. Yo sé que ustedes están todos preocupados por el dato que les voy a dar, que lo anoten y qué sé yo, pero el 19 de octubre cierra la lista para las elecciones internas del PJ Del Nacional, PJ, que son el sí. 17 de noviembre. Es divertido porque hay algunos nombres dando vueltas. Desde la Cámpora están diciendo que la que debe ir ahí a ordenar el PJ es Cristina. Sí. Es decir, lo dice Cristina. Yo opino que es así, que debe ser así. Pero digo, cuando vos decís la Cámpora dice... Bueno, a porque mí me lo Cristina- dice la gente de la Cámpora, no me lo dice gente de Cristina. No sé cuál es la diferencia, de verdad lo pregunto. ¿Hay diferencia? Me vas a hacer la objeción que le hicieron en su momento a Axel de que a Máximo y Cristina son lo mismo. A mí me dice gente de la Cámpora que hay una lógica. Siempre se dice que Cristina no quería, Ajá. que no quiere entrar en esa dinámica y que había un planteo incluso preexistente que era el PJ te achica. Sí. Digamos, si vos querés Sí. ser una dirigente, No es el con amplitud, movimiento. venís de Unidad Ciudadana, venís de hacer apertura y ahora te vas a achicar. Si lo linkeás con algo que hablamos en algún momento del Frente Anti-Milei, Ujú. donde tendría que, y ella misma diciendo tenemos que ir a conversar por afuera del PJ, podría ser. También podría ocurrir que desde la presidencia del PJ sea la que encabece la apertura para decir hablamos con otros sectores, en la medida que del otro lado haya alguien que quiera Sí. hablar con vos, que es en todo caso la gran pregunta. Bueno, eso en algún momento se va o debería resolverse, no demasiado tarde y también muy tensionado, porque está Quintela que quería ser, algunos nombres más que estaban dando vueltas para tratar de ver si le encontraban algún orden a esa cuestión. Se viene una fecha, es muy menor, pero son esas discusiones que tiene el peronismo. El 7 de agosto se va a disputar una cuestión en la Cámara de Diputados que tiene que ver con la AGN, que también puede ser para mirarlo como anticipo de lo que ocurra con el PJ. Muchas gracias, Pablo Por favor. Soto Ibáñez.